Bienvenidos a todos para esta sesión de laboratorio. En este caso tenemos la reunión virtual. De acuerdo con el cronograma, esta es la reunión virtual número 3. ¿Sí? Sin embargo, esta reunión le he llamado tutoría 2 porque es la explicación para la segunda sesión presencial. ¿Sí? Eh, Como de costumbre, tenemos dos experimentos. Y la idea de esta reunión es ver los detalles de esos experimentos en el sentido principalmente de eh, explicar un poco la teoría o los conceptos teóricos que eh, están relacionados con lo que vamos a hacer en la práctica y eh, también ver un poco los videos de qué es lo que se va a hacer, comentarlos un poco también y pues ver si hay dudas, comentarios en general. ¿Sí? Eh, Quizá aprovechando, no sé si eh, alguno tiene algún comentario o alguna pregunta, no exactamente de esto, de los experimentos que vienen, sino de laboratorio en general, del reporte o de alguna otra cuestión, si alguien tiene algún comentario o algo que quisiera aprovechar este momento como para preguntar. Todo bien de mi parte, profe. Está bien, si no, puede ser en el transcurso acá de la reunión o al final, podemos aprovechar para hacer algo de preguntas y respuestas. Bien, entonces recuerden que, bueno, aquí estamos viendo la plataforma. Eh, Recuerden que en la pestaña general están los materiales importantes, ¿sí? Sobre todo el manual de laboratorio y la orientación académica son clave que siempre los tengamos presentes y a mano. Ujú. Ya pasó la sesión 1. Aquí si tocamos la pestañita de sesión 1, ya pasó, ¿verdad? Hicimos los experimentos sobre mediciones y separaciones de la materia. Ujú. Y esta sesión nos corresponde la sesión número 2, que como vemos por acá se llama reacciones y estequiometría. Muy bien. Entonces, los objetivos de esta sesión será identificar las partes que componen el mechero Bunsen para aplicar prácticas seguras en el trabajo de laboratorio. Luego, distinguir los procesos de combustión completa e incompleta a través de las técnicas apropiadas. También describir los procesos ocurridos a los cationes en la llama para identificar cualitativamente diferentes cationes sometidos a la prueba de la llama. Expresar mediante una ecuación química balanceada los cambios químicos que se llevan a cabo. Y por último, reconocer los tipos de reacciones químicas redox, ácido-base, precipitación y formación de complejos. Esos serían los objetivos que tendremos para la próxima sesión. Em,
Acá tenemos los videos que corresponden a lo que vamos a realizar, ¿sí? Uno de los experimentos se llama mechero de Bunsen y el otro se llama reacciones químicas. Entonces, em, antes de, hoy sí me gustaría ver los videos, irlos pausando, ir comentando, pero antes de ello sí me gustaría ir al manual para que veamos un poco más de detalles, ¿verdad? Al final los videos también son un resumen de poquitos minutos acerca de lo que nosotros necesitamos saber. Entonces lo vamos a complementar con el manual. Primeramente vamos a revisarlo allí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la práctica número 3 tenemos el título Mechero de Bunsen y prueba de cationes a la llama. Por acá están los objetivos, que son prácticamente los que ya leímos antes. Materiales. Tenemos que vamos a usar un mechero, ¿sí? Aquí es interesante porque en las instalaciones donde nosotros nos estamos reuniendo, realmente no tenemos un mechero Bunsen como tal el que se describe aquí en el manual. ¿Mm? Es muy parecido y tal vez un poquito la diferencia es que es portátil. ¿Mm? Pero por dicha sí nos permite una manipulación muy similar eh, y vamos a poder hacer prácticamente los mismos pasos que se describen aquí en el manual. Bien, vamos a ocupar unas cápsulas de porcelana, que eso las tenemos en nuestras gavetas, un vidrio azul de cobalto, eso va a estar en la sobremesa, eh, atomizadores, que eso va a contener las diferentes disoluciones que vamos a estar utilizando, asas de nicromio, una asa es, bueno, ya lo vamos a ver en el video, pero bueno, no, en el video creo que no usan asas, pero una asa es eh, como un tipo de alambre arrollado, un alambre delgadito arrollado, eh, que vamos que vamos a utilizar para mojarlo con las disoluciones y colocarlo así húmedo en la llama. Ujú. Eh, Tubos de ensayo también. eh, y pinzas. Son los materiales. En realidad no hay algo demasiado especial. Tal vez las asas que son como muy particulares para este experimento y el vidrio azul de cobalto. En la parte de reactivos vamos a estar utilizando una serie de disoluciones al 2% de concentración. Para efectos de eh, los cuadros de eh, constantes físicas y el cuadro de peligrosidades, lo que podemos hacer es buscar esas sustancias en su estado puro, ¿m? No como una disolución, mucho menos tan específico como una disolución al 2%. Entonces pueden buscar estas sustancias en su estado puro, o en su estado sin disolverse. Tenemos cloruros de sodio, de calcio, de litio, cloruro de potasio, cloruro de cobre, cloruro de bario. Y por acá vamos a tener un recipiente. eh, ¿Verdad? Este no es un compuesto especial, ¿no? Sino que es una botellita donde se ha puesto cloruro de sodio
y también cloruro de potasio se han puesto juntos, ¿sí? Entonces, no vayan a poner otra línea en la tabla de constantes físicas eh, con este nombre, ¿sí? Recuerden, siempre que tengamos una mezcla, no vamos a encontrar información de esa mezcla en las hojas de seguridad. Sino que cuando buscamos hojas de seguridad, normalmente es de sustancias puras, sean elementos o compuestos, pero puros, sí, no en forma mezclada. Entonces, aquí lo que se ha hecho en el laboratorio es eso, o sea, lo que ya les comenté, entonces no lo vayan a buscar por aparte, sí. A veces hay gente que me dice, profe, vieras, estuve buscando las propiedades del cloruro de sodio y potasio y no las encontré, o sea, no me sale nada. Sí, es que no es en sí un compuesto, ¿verdad? Sino que, como les digo, tomaron en el laboratorio un poco de del de sodio, un poco del de potasio y los mezclaron en la misma botellita y entonces vamos a utilizar esa mezcla para hacer también las pruebas que vamos a describir por acá. ¿Estamos? Bien, esos serían los materiales y los reactivos. ¿Alguna duda hasta aquí con materiales o reactivos? Ok, no hay dudas. Perfecto. Entonces vamos hacia la introducción. Sí. Em, entonces, primero nos dicen por acá 3.1 mechero de Bunsen y procesos de combustión. Bien, bien, entonces el mechero es, como dice aquí, una de las principales herramientas que se usan en los laboratorios. Eh, Cuando lo diseñaron, la idea era que pudiera brindar la mayor cantidad posible de calor sin dejar depósitos de hollín. Ujú. Esa fue la idea tras el diseño. Em, ¿Estamos claros qué es hollín? Sí, profe. Ok, ok. Tal vez nos dices tu idea, Georgina, sobre hollín. Sí, profe, creo, a lo que tengo entendido es como el residuo que deja cuando se queman las cosas, lo que hasta, lo que puede mancharlo a uno. Perfecto, sí, sí, muchas gracias, exactamente. Sí, siempre cuando, cuando hay una combustión, ah, lo dijiste en la palabra que utilizamos nosotros más comúnmente para combustión, que es quemar, ¿verdad? Cuando yo quemo algo, dígase que encendí algún material y eso está con fuego. ¿M? Dependiendo de la calidad del combustible que yo esté utilizando, la cantidad de oxígeno también que esté presente y demás, em, parte del material combustible simplemente arde en forma de carbono y es capaz de depositarse o de, de ensuciar, ¿sí? Por llamarlo así, superficies que estén alrededor o que estén en contacto con ese fuego.
Ujú. Lo más típico, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes son como más de San José y así, pero incluso podría ser que aunque sean de acá, hayan tenido la experiencia de que, no sé, algún familiar, un abuelito, algo así, o tal vez actualmente en algunas de sus casas haya algún fogón o alguna cocina de leña, ¿verdad? Y las ollas que se usan ahí normalmente están totalmente negras por fuera, ¿verdad? Es porque, es por eso, ¿verdad? Es porque se les deposita hollín, eh, que es un resultado, diríamos, en el caso, como lo decía aquí en esta introducción de laboratorio, sería un residuo no buscado, ¿verdad? En el caso de laboratorio. Bien, el mechero Bunsen tiene esta configuración que tiene aquí. Voy a hacerlo un poco más grande. Em, Normalmente hay una instalación de gas en los laboratorios. Esa es la particularidad de las instalaciones donde nosotros hacemos los experimentos actualmente. Em, por alguna razón o varias, no tenemos instalado, un sistema de gas como tal, con tuberías, un tanque, válvulas y demás en el laboratorio actual. ¿Sí? Eh, pero si lo tuviéramos, entonces habría una válvula principal que da paso del sistema de tuberías hacia este tubo que es una manguerita plástica. Esa manguera plástica flexible entra aquí, a este punto. Todo esto es metálico. Esta es la entrada del gas. Ujú. Eh, esta base de aquí tiene por abajo un tipo de perilla que es la que permite regular la cantidad de gas que entra al cañón, así le llamamos a esta parte. Ujú. Entonces, por medio de esta perilla, aquí no se ve porque está, digamos, en el centro de esta base circular, se gira y con eso se permite que entre más o menos gas. La válvula de aquí principal es solo una válvula de paso. Esta de acá no la utilizamos para regular cuánto gas entra. Esta se abre del todo. Para regular la cantidad de gas utilizamos la perillita que está aquí en la base. Ujú. Bueno, dijimos, esto le llamamos base. Acá, entonces, el gas entra y eh, esos mecheros tienen esta sección por acá que, si lo ven, es un tipo de ventanita, ¿sí? Un tipo de orificio. Esto también lo conocemos como regulador de aire. En realidad, ese orificio, si uno lo gira, puede permitir que esté más o menos abierto. Entonces también nos sirve para regular cuánto aire está disponible para entrar acá y encontrarse con el combustible. Entonces, entraría el aire, entraría el combustible también, eh, y este, eso es lo que necesitamos, para que se encuentren ambos. En realidad, eh, en el aire tenemos nitrógeno, oxígeno y argón. De los tres, el que va a requerirse para la combustión es el oxígeno. Y bueno, eso reacciona por acá y la llama que se genera se eleva acá por el cañón y tendríamos fuego saliendo por la parte de aquí de arriba de el cañón.
Y básicamente con el regulador de gas lo que hacemos es que esta llama sea más alta o más pequeña. Y con el regulador de aire lo que hacemos es que esta llama sea más caliente, eh, pero menos luminosa, o al revés, si este entrada de aire está más restringida, la llama sería más luminosa, pero menos caliente. Entonces, dependiendo de lo que uno necesite, eh, así es como manipulamos el regulador de aire. Normalmente en el laboratorio, y como se describía aquí en lo que fue el diseño del Bunsen, en el laboratorio lo que ocupamos no es luz, ¿verdad? O sea, no ocupamos una llama que sea luminosa, ocupamos una llama que sea caliente. Entonces, para tener más calor y menos luz en una llama, lo que ocupamos es que tener mayor cantidad de aire entrando a la combustión. ¿Estamos? Profe, si no hay instalado gas y no vamos a usar un Bunsen, ¿qué vamos a usar? Algo muy parecido a esto, solamente que esta parte no existiría. Les dije que el sistema es más o menos un sistema portátil. Entonces, hagan de cuentas que aquí, a donde estábamos diciendo que entra el gas, lo que está conectado es un pequeño cilindro que contiene gas inflamable y entonces prácticamente funciona igual. Tiene una entrada de aire, tiene un regulador de gas, solamente que lo podemos movilizar con facilidad, ¿verdad? No sé, digamos, qué tan aficionados son a la cocina, pero algunas recetas, ¿verdad? Que se ocupa como gratinar. A veces usan un soplete manual casero, ¿verdad? Eh, algo así es lo que tenemos, ¿verdad? En el laboratorio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué combustible es el que nosotros utilizamos en el laboratorio? Bueno, nosotros usamos un combustible que se llama gas licuado de petróleo o más conocido como gas LP, ¿verdad? LP, licuado de petróleo. O a veces, ¿verdad? Hay gente que todavía lo abrevia más y le llaman, ¿qué combustible estás usando? Ay, estoy usando GLP, ¿verdad? Solo las siglas. Pero normalmente este mismo combustible es el que utilizamos nosotros en las casas para cocinar. ¿Y cómo le llamamos normalmente? Gas, ¿verdad? Una cocina de gas, se me acabó el gas, ¿verdad? Eso es lo que normalmente así lo llamamos. Ujú. ¿Y qué es, digamos, de qué está compuesto ese gas licuado de petróleo? Bueno, principalmente está formado por propano, que es un hidrocarburo, y también por una parte de butano, ¿sí? Es una mezcla de estos dos hidrocarburos. Ujú. Y como lo dice su nombre, ¿verdad? Gas licuado de petróleo, son gases que se producen en la parte de arriba de las torres de destilación de las refinerías de petróleo. Del petróleo se sacan una gran diversidad de sustancias. Y cuando se hace una destilación, normalmente es para sacar aceites o combustibles de diferentes tipos. Entonces, lo que sale en el tope de las torres de destilación es el gas licuado de petróleo. Bien, entonces, les decía, vamos a tener dos tipos de llamas principalmente. Ujú. Tenemos la llama azul
y tenemos la llama amarilla. ¿Okay? ¿En qué se diferencian? En el color, dijo alguien, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Esa es una diferencia notoria, ¿verdad? A la hora de utilizar nuestros sentidos para caracterizarlas. Pero tal vez en algo un poco más profundo es que la llama azul se encuentra cuando el aire está, eh, está abierto, ¿sí? Ahí el oxígeno, ¿verdad? Va a hacer reaccionar todo el combustible, ¿sí? Todo el combustible va a reaccionar cuando el aire es el suficiente. ¿Sí? Y los productos de esa combustión son principalmente el que nos interesa a nosotros, es energía, como uno de los productos, pero también se va a producir dióxido de carbono y se va a producir agua. Entonces, nosotros tenemos un combustible, en este caso dijimos que es propano y butano, ¿verdad? Entonces el propano y el butano reaccionarían con oxígeno y eso daría dióxido de carbono, agua y bastante energía, ¿verdad? Sí, bastante energía. Vamos a ver aquí en el curso, ¿verdad? Ahorita estamos en la parte de teoría estamos viendo la parte de reacciones químicas y hasta el momento hemos visto que tenemos reactivos, productos y hemos visto el balanceo, ¿verdad? De los reactivos y los productos en cuestión de masa. Pero algo que también es importante destacar en las reacciones químicas es que todas las reacciones químicas, la que sea, tiene siempre un componente de energía asociado. ¿Mm? Cuando esa energía es producida por la reacción, o sea, como en este caso, combustible, ¿verdad? Tengo el combustible y el oxígeno y los pongo juntos, los enciendo mediante una ignición, una chispa, se genera calor, se genera energía cuando la energía es generada gracias a los materiales iniciales. Diríamos que se produjo energía o se expulsó energía. Entonces, en ese caso se dice que la reacción es exotérmica. Pero más bien hay algunas reacciones en las que la energía yo la tengo que brindar en la parte de reactivos. O sea, tengo los dos reactivos y les tengo que brindar una cantidad de energía para que la reacción química ejecute los productos. ¿Sí? Los productos no se forman solo con los reactivos. Necesito los reactivos y darle energía, normalmente en forma de calor. Si yo la energía la tengo que utilizar al inicio con los reactivos, entonces se dice que la reacción es endotérmica. ¿Mm? ¿Sí? Ahí aprovechando un poquito para ver ese concepto. Bien, por otro lado tenemos la llama amarilla y entonces esta se produce cuando eh, cuando la entrada de aire se encuentra cerrada, ¿sí? Cerrada o eh, con poca abertura. O sea, el aire está restringido, no hay tanta libertad para que el aire se encuentre con el combustible. Entonces, ahí lo que pasa es que parte del combustible le sucede esta reacción que ya vimos arriba, pero parte no se quema completamente hasta dióxido de carbono, sino que parte se quema o se separa en forma de carbón. Es algo que le llamamos combustión incompleta.
es cuando no hay suficiente oxígeno para que la reacción se lleve a cabo en su totalidad. Ujú. Entonces ahí se pierde energía. De la energía que se pudo haber producido aquí, según la reacción 3.1, si yo suministro oxígeno de manera restringida, la energía que se va a producir aquí va a ser menor. Ujú. Y una combustión incompleta, eh, solemos tener no dióxido de carbono, sino monóxido de carbono. Y también solemos tener algo de carbono en forma sólida que se pone incandescente y es lo que conocemos como hollín. ¿Sí? Es lo que conocemos como hollín. Por eso el hollín es negro, porque es carbono. Es carbono. Entonces, eso es lo que pasaría en la combustión incompleta. Ujú. Este es como eh, como un diagrama en el que se ilustra cómo está distribuida la temperatura en la llama saliente del cañón, ¿sí? Vemos que en la base no es realmente donde tenemos la máxima temperatura, porque ahí más o menos la temperatura son unos 320 grados, pero es ya en el borde de la llama donde vamos a estar alrededor de 1500 grados, ¿sí? Es una temperatura bastante alta, ¿sí? Entonces, por supuesto, tenemos que tener todo el cuidado posible a la hora de hacer la manipulación de esta herramienta en el laboratorio. Ujú. Algunas medidas de seguridad, y en esto sé que algunos de ustedes no usan gas en sus casas para cocinar, ¿verdad? Incluso algunos hogares, la razón por la que no usan gas es por seguridad, ¿verdad? Pero en sí, aunque, ¿verdad?, han habido noticias y accidentes de malos manejos y demás, si uno hace un manejo cuidadoso, podría sacarle mucho provecho a utilizar gas. Es más rápido, más económico, las temperaturas que se alcanzan son más altas, eh, sin que haya riesgos de explosión o incendio. Ujú. Entonces, eh, tenemos que tener presente que no tengamos fugas en el equipo, ¿sí? Es muy importante. Usar nuestra gabacha y nuestros lentes de protección. Para este experimento va a ser muy importante que nuestro cabello esté bastante amarrado, ¿sí? O que no esté el cabello por ahí, ¿verdad? Porque este, el mechero podría prender el cabello, ¿verdad? Así que es importante mantenerlo en posición, mantenerlo controlado. Claro que siempre que uno hace una combustión tiene que estar en una zona con ventilación, que haya bastante espacio, ¿verdad? No se use en un espacio cerrado. Eh, la entrada de aire tiene que estar cerrada cuando vamos a iniciar. Ujú. Hay que usar el mechero, no hay que usar el mechero con cristalería que no esté hecha para calentamiento. ¿Mm? Ni tampoco hay que tratar de calentar material que sea inflamable, porque lo que va a pasar es que se va a quemar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, toda la cristalería que tenemos en el laboratorio es de vidrio Pyrex. Puede ser calentada con el mechero. eh, la porcelana también. Ujú. Pero digamos un material plástico, lo que haría es que se derretiría o se dañaría, ¿verdad? Sí. Y en el laboratorio tenemos extintor y también tenemos algunas mantas contra fuego, solo como medida
de prevención, ¿verdad? Ante algún incidente de llamas. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esa es la primera parte de este laboratorio, conocer el mechero, ver la llama amarilla, ver la llama azul, ver las diferencias, ¿sí? Un poco eso. Y ya que estamos con lo del mechero, vamos a hacer unas pruebas muy interesantes que se llaman pruebas de cationes a la llama. ¿Qué son cationes? Cationes son átomos de elementos metálicos con carga positiva. Litio más 1, calcio más 2, bario más 2. Sí, esos son ejemplos de cationes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a estudiar el hecho de que los electrones de los átomos que componen la materia tienen la capacidad de absorber y de liberar energía. Como dice por acá, cuando un átomo metálico se calienta en una llama, sus electrones más externos absorben energía y pasan a un estado de energía bajo y constante. Pasan de un estado bajo y constante a un estado que le llamamos estado excitado. Es un estado más energético. Entonces, con el fin de regresar a su nivel de energía original, que es más estable, los electrones liberan la energía absorbida en forma de luz. Entonces, aquí viene un pequeño diagrama, ¿verdad? Los electrones, principalmente los electrones más externos de los átomos, están en un estado estable, donde están girando alrededor del núcleo, pero cuando reciben energía, ¿sí? Cuando reciben energía, son capaces de absorberla, ¿sí? Absorben la energía y pasan a un estado excitado. Ese estado excitado es un estado momentáneo, no es algo en el que pueden estar permanentemente. Entonces, en determinado momento, eh, eh, emiten esa energía o la expulsan. Esa sería la energía, es expulsada. Y cuando la expulsan, visiblemente lo que podemos ver es un color, ¿sí? O una luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eh, cada átomo tiene una configuración de electrones específica. Entonces, la energía o la luz o la radiación que ellos emiten cuando regresan del estado excitado al basal es diferente. Son en diferentes longitudes de onda. ¿Por qué? Porque el litio no tiene los mismos electrones que tiene el sodio no tiene los mismos que tiene el cobre, y así sucesivamente. Entonces, al tener diferentes electrones, la absorción y desorción de energía es distinta. Y visiblemente lo que nosotros vamos a ver es que cuando le damos energía al sodio y él la expulsa después, vamos a ver un color que es diferente al color que vemos cuando hacemos la misma prueba con otros elementos, con cobre, con bario, con litio, con potasio. Entonces, de repente, al ser ese color que ellos emiten, un color distintivo, característico, dependiente de su estructura y de sus electrones, se convierte en un medio de identificación. Entonces, la idea de lo que vamos a hacer acá es precisamente explorar esto. Vamos a poner disoluciones de diferentes cationes en la llama del mechero Bunsen. Esa llama tiene que estar en color azul. Y vamos a ver que para cada cation vamos a observar
una coloración distinta cuando lo estemos energizando. Y la idea es que eso nos permite entonces hacer un patrón de identificación. Por acá en el cuadro 3.1 tenemos algunos iones metálicos y sus colores ante la prueba de la llama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el litio nos da un color rojo, el sodio es entre amarillo y naranja, el cobre, yo creo que es el favorito normalmente de los estudiantes, es muy bonito, es un verde esmeralda más o menos. El hierro es amarillo y el potasio nos da un fucsia, ¿verdad? Un tipo morado por ahí, más o menos. Ese es el tono que nos da. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas con lo que sería esta parte teórica del experimento 3? En el caso mío no, profe. Está todo muy claro. Excelente, gracias, Carla. ¿Alguien más? En el Tal caso vez. mío tampoco, profe. Perfecto, Pame, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, aquí podríamos leer el procedimiento, ¿sí? Pero usualmente a mí más lo que me gusta es que veamos el video. Y lo vayamos pausando, haciendo comentarios respecto a lo que las actrices van haciendo ahí. Y bueno, eso sería como el equivalente de leer el procedimiento, pero es más visual, ¿verdad? Entonces nos ayuda a quizá comprenderlo mejor. De hecho, esa es la idea de los videos que hizo la cátedra, ¿verdad? Que claro, normalmente hacer un experimento basado solo en algo escrito es más complicado que si vemos algo audiovisual primero. ¿Estamos? Entonces vamos a darle a esto por acá. Sí se escucha el audio, ¿verdad? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces vamos a reproducirlo. Bienvenidos al laboratorio virtual de la Cátedra de Ciencias Químicas de la UNED. En esta ocasión, haremos el laboratorio denominado Cationes a la llama. En este video, queremos que conozcas el uso seguro del mechero de Bunsen y que identifiques el color de los cationes sometidos a la prueba de la llama. En esta práctica utilizaremos los siguientes materiales: mechero de Bunsen, fósforos, pinzas, cápsulas de porcelana y vidrio de cobalto. Entre los reactivos usaremos disoluciones al 2% de cloruro de cobre, cloruro de sodio, cloruro de litio, cloruro de calcio, cloruro de bario y cloruro de potasio. Todas estas disoluciones son incoloras, a excepción del cloruro de cobre, que tiene una coloración azulada. Para comenzar, encenderemos el mechero. Lo primero será asegurarnos que tanto la entrada de aire como la entrada de gas se encuentren cerradas y que sean de fácil manipulación. Después, encenderemos el fósforo y, abriendo lentamente la llave del gas, lo acercaremos a la boca.
Vean que ahí, cuando se hace el encendido del mechero, la entrada de aire, que es aquí donde ya tiene sus deditos de la mano izquierda, está cerrada, ¿sí? Así es como debemos encenderlo, con el aire cerrado. Después de esto, abriremos la llave del aire lentamente hasta obtener una llama azul. Igual también ahí, ¿verdad? Hacer notar eso, que cuando lo enciende, vean que la llama es amarilla, ¿sí? Porque la entrada de aire está cerrada. La entrada de aire se abre poco a poco y entonces eso hace ya que nos quede con la tonalidad azul. ¿De acuerdo? Siempre, siempre en el laboratorio vamos a trabajar con llama azul. En esta prueba veremos los efectos de la combustión completa e incompleta. Para esto, cerraremos la llave del aire hasta obtener una llama amarilla. Con las pinzas tomaremos la cápsula de porcelana y la expondremos unos segundos a la llama. Después, volveremos a abrir la llave del aire hasta obtener la llama azul y realizamos el mismo procedimiento con la otra cápsula. En el resultado podemos ver cómo la cápsula que expusimos a la llama amarilla presenta una ligera coloración oscura. Esto se debe al hollín, que es producto de la combustión incompleta. Ya lo dijo la profesora Flor ahí, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Vean qué interesante. Esta cápsula de acá fue con la llama azul y por supuesto que esta cápsula está caliente, ¿verdad? Porque se expuso a la llama, pero vean que está blanca, está limpia. Mientras tanto, esta de acá está oscura, ¿verdad? Y todavía si nosotros la expusiéramos todavía más a la llama amarilla, todavía se acumularía más y más hollín, ¿verdad? Recuerden que esto es carbono sólido prácticamente, lo que está aquí depositado en la cápsula, ¿sí? Entonces vean cómo si hay diferencia entre usar llama azul o llama amarilla, es bastante notorio, ¿verdad? Eh, por qué en el laboratorio usamos llama azul y no amarilla? Bueno, uno, primero para no ensuciar, ¿sí? Segundo, es para ser más eficientes. Esta cápsula se calentó a una temperatura más alta que a la que llegó esta. ¿Verdad? Aquí no hacen el experimento de medir las temperaturas de las superficies, pero esta está más caliente que la amarilla. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón por la que usamos llama azul en el laboratorio es porque esta coloración de aquí no solo es una coloración, es un depósito de masa de carbono que se depositó en nuestro recipiente. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo una medición donde estamos muy necesitados de medir la masa de nuestro experimento de manera muy precisa, nosotros ocupamos, si en ese procedimiento ocupamos hacer un calentamiento, ocupamos que ese calentamiento no nos deje residuos de masa, porque si no nos afectaría la medición que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Sí, igual, aquí no lo hacen, ¿verdad? Sería algo que lo podríamos agregar al experimento el próximo sábado, pero podríamos pesar esta cápsula de porcelana o las dos, se podrían pesar al inicio y se podrían pesar después al final del calentamiento. ¿Y qué vamos a ver? Que
La que fue calentada con llama azul pesa lo mismo antes y después del calentamiento, pero la que fue calentada con llama amarilla está más pesada al final. Sí, es un efecto. Bueno, cuando yo escriba mi manual de laboratorio se lo agregaremos. Pero tal vez lo podríamos hacer, sería algo interesante extra que podemos hacer, no nos tomaría demasiado tiempo y nos ayudaría también a ver ese otro efecto. Sí. Cada átomo, dependiendo de su configuración electrónica, emitirá radiación al ser expuesto a la llama. Este color dependerá de cada ion. En algunos casos, cuando tengamos mezclas, utilizaremos un vidrio de cobalto. Este permitirá separar las diferentes longitudes de onda. Para realizar la prueba de la llama, utilizaremos la llama azul. Después tomaremos el atomizador y rociaremos sobre la llama con cuidado de no apagarla. Este es el potasio. Color lila. Fluoruro de bario. Un color amarillo verde. Fluoruro de calcio. Rojo amarillento. Fluoruro de litio. Rojo intenso. Sodio. Naranja. Y el cloruro de cobre, verde. En el siguiente cuadro podemos ver el color de cada uno de los cationes. Esperamos que este material les sea de utilidad. ¿Dudas o comentarios? Ok, perfecto. Bueno, entonces esa es la experiencia que vamos a estar ejecutando. Aquí están los cuadros de resultados. Recuerden, ¿sí? Ya se los dijimos en la primera experiencia de laboratorio y en la primera revisión de libreta, que estos cuadros ya tienen que venir hechos. ¿Hechos a qué se refiere? A venir las líneas trazadas, a venir los títulos de los cuadros y a venir la información de la descripción de lo que va en cada uno de las áreas de resultados. ¿Sí? Esta columna de observaciones debería venir llena de la casa, ¿no? ¿No? Porque ¿dónde vamos a hacer las observaciones? En el laboratorio. Entonces, estos espacios de acá son los que vamos a llenar durante el experimento. Pero en sí, el cuadro con las líneas, con los títulos y demás, tiene que venir listo, ¿sí? Además de con esta numeración, ¿verdad? Que tenemos aquí. Acuérdense que aquí, ¿verdad? Para efectos del manual, este es el cuadro 3.2, pero no sería el 3.2 para ustedes en su libreta, porque el cuadro de ustedes 3.1 es el cuadro de constantes físicas y químicas. El cuadro 3.2 es el cuadro de toxicidad y peligrosidad. Entonces, este primer cuadro de aquí vendría siendo el cuadro 3.3. Entonces, también tener cuidado con eso, que los cuadros se van enumerando y titulando, ¿verdad? Y tienen un sentido. ¿Estamos? Por aquí tendríamos este que sería el cuadro 3.4, bueno,
3.4, ¿verdad? Para efectos de la libreta, 3.4. Entonces vean que tenemos aquí los que son los títulos, tenemos aquí lo que es la descripción de lo que tenemos que colocar en cada parte. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo que hizo la profe, ¿sí? En el video. Ella lo que hizo fue, bueno, este color de la disolución se refiere al color que, ¿verdad? En el recipiente, de qué color es la disolución que tenemos, ¿sí? Entonces, básicamente aquí todas nuestras disoluciones, lo vamos a ver en el laboratorio, pero todas son transparentes, menos la de cobre, ¿sí? La de cobre es de un color azul, ¿sí? Azul muy bonito también, por cierto. Entonces, eso es lo que vamos a notar aquí. El color de la disolución, no en la llama, sino en el frasquito que la contiene. Entonces, vamos a hacer este proceso de poner cada una de las disoluciones a la llama y vamos a observarlas sin el filtro de cobalto. Y vamos a notar qué color estamos viendo. Y después vamos a ver el color de la llama ya con filtro, ¿sí? Con el filtro. Entonces, el vidrio de cobalto que mostraban ahí, lo vamos a poner entre nuestros ojos y la llama y vamos a anotar qué color vemos haciendo la observación a través del filtro, ¿sí? ¿De acuerdo? Algo también que no se mencionaba ahí en el video es que también vamos a tener o les vamos a entregar una disolución incógnita. Esto es muy común que lo hagamos en los laboratorios de química. ¿De qué se trata eso? Bueno, eh, en química es muy importante las técnicas de identificación de sustancias, ¿sí? Hay muchos laboratorios químicos que se dedican a que se les lleven muestras de una mezcla, muestras de algún agua residual, muestras de algún alimento, y se le pide al laboratorio que diga qué elementos o qué sustancias están en esa muestra que se está llevando, ¿sí? A veces, para no hacer un análisis tan caro, el laboratorio pregunta, digamos, la muestra qué es, digamos, de dónde viene. Mira, es un agua residual, son gases que están saliendo de una chimenea, es una muestra de un terreno donde vamos a hacer una siembra, ¿verdad? Para entonces ya del inmenso portafolio de sustancias y elementos que podrían estar contenidos en algo que no sabemos qué es, lo reducimos a, bueno, es un terreno, bueno, entonces esperaríamos encontrar sodio, potasio, sílice y otro tipo de materiales que se encuentran en la Tierra, ¿verdad? No esperaríamos encontrar, no vamos a hacer un análisis para ver si hay dióxido de carbono en la muestra, ¿verdad? O si hay, no sé, aceites en la muestra, o si hay, algún residuo de combustible, ¿verdad? No iríamos por ahí, ¿cierto? Entonces, parte de las técnicas de laboratorio que se han desarrollado son, es más o menos lo que está ocurriendo aquí. Nosotros estamos tomando sustancias conocidas que están en diferentes recipientes y estamos poniéndolas a la llama, con ellas estamos encontrando un color, ¿sí? Con ellas estamos encontrando un determinado color cuando las ponemos en la llama. Ese color es una característica de estos iones. Quiere decir que nos permite identificarlos. Entonces, si a mí me llega una muestra incógnita, una disolución, ¿verdad? Y me dicen, mira, tengo esta disolución, ¿verdad? Es transparente.
¿sí? Entonces, si es transparente, no es cloruro de cobre, ¿verdad? Ahí sí lo sacamos. O contrario, si la disolución fuera celeste, ya sabemos que es cobre, pero les aseguro que su muestra, la muestra incógnita que les vamos a dar en el laboratorio, no es celeste, ¿sí? Es transparente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, no sé qué es, pero si hago la prueba de cationes a la llama y me da fucsia, entonces ya sé que es potasio, ¿sí? Ujú. O si hago la prueba de cationes a la llama y me da verde esmeralda, es cobre. Ujú. Sí. Entonces, en química normalmente tomamos sustancias conocidas y creamos un patrón, ¿sí? Un patrón de comparación. Entonces ya yo sé cuáles son los colores asociados a estos iones. Cuando me llegue una muestra que no sé qué es, yo hago la prueba y con base en que ya tengo un patrón que me dice, este ion es tal color, este ion es tal otro color, con base en eso yo puedo entonces eh, identificar entonces quién es la incógnita. Entonces nosotros a cada uno de los grupos, a cada una de las parejas de trabajo les vamos a entregar una muestra incógnita. Ustedes les van a hacer estas mismas pruebas y van a tener que, eh, iba a decir adivinar, ¿verdad? Pero no, porque vamos a hacerlo con una prueba. Entonces van a tener que determinar la identidad de la sustancia incógnita, ¿sí? Esto de usar incógnitas lo vamos a estar usando en otros momentos en el laboratorio, ¿verdad? Para otros experimentos, donde sucede lo mismo. Yo hago una serie de pruebas previas con sustancias que sí sé que son, de manera que cuando me llega algo que no me dicen qué es, yo hago la misma prueba y la que me dé el mismo resultado del patrón, entonces esa es. ¿Dudas con la incógnita? Ok, no, excelente. Entonces, recuerden las actividades de aprendizaje, ¿verdad? No se incluyen, pero sería bueno hacerlas, ¿verdad? Para estar todavía más preparados. Muy bien. Práctica número 4. Reacciones químicas. Ujú. Los objetivos, ya los hemos leído anteriormente. En este caso, materiales, tubo de ensayo. Vamos a usar algunas probetas, una de 10, una de 25, beaker, mechero, pinzas para tubo de ensayo y cápsula de porcelana. ¿Sí? Reactivos, hierro en forma de clavos, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, hidróxido de sodio, carbonato de sodio, magnesio, fenolftaleína, sulfato de cobre y cloruro de hierro 3. Ujú. Todas estas sustancias deben aparecer en su cuadro de constantes físicas y peligrosidades. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, bueno, ya hemos discutido en el curso de teoría qué es una reacción, ¿verdad? Pero la materia puede experimentar cambios físicos y químicos. Cambios físicos normalmente son cambios en la apariencia, no sé, por ejemplo, que algo se pulverice o que algo se le dé forma de láminas o que se deshebre. Ujú. Y también pueden ser cambios de estado, ¿verdad? Cuando yo evaporo algo, congelo algo, cuando algo sufre sublimación, ¿verdad? Son cambios físicos. No se destruye el material, solamente estamos cambiando su apariencia física. Pero también tenemos cambios químicos, que ahí sí la sustancia inicial
se transforma en sustancias finales diferentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Es lo que se menciona aquí, ¿verdad? Es un cambio en la composición de la materia. Normalmente cuando eh, hay ciertas señales, hay ciertas señales notorias de que pasó algo, ¿verdad? Que hubo una reacción. Muchas veces es la producción de un gas o cuando se forma un sólido insoluble o cuando hay un cambio permanente de color o también cuando hay una emisión de calor, ¿sí? Eh, Todas esas son señales de que hubo un cambio químico. Bien, entonces ya sabemos que las reacciones se suelen representar por medio de una ecuación. Eh, Tenemos como parte central de esta representación una flecha. Esa flecha indica hacia dónde va el proceso o en otras palabras nos indica cuáles son las sustancias al inicio y cuáles son las sustancias al final. Las sustancias que se colocan en la punta de la flecha son los productos y las sustancias que estaban antes de la flecha las llamaríamos reactivos o sustancias iniciales. Los reactivos o productos, si son varios, se separan por medio de un más. Se acostumbra colocar el estado de agregación de las sustancias, o sea, si están en estado sólido, líquido, gaseoso o si se encuentran disueltas en agua, que se le pone como estado acuoso. Y bueno, es muy importante que mediante coeficientes que se colocan delante de las fórmulas, se asegure que el lado de los reactivos contiene la misma cantidad de átomos de todos los elementos que al lado derecho. Nunca puede haber un desbalance, porque algo que se ha descubierto, los químicos y los físicos han descubierto a la hora de estudiar la materia, es que la materia no se puede crear ni destruir. Se puede transformar, pero si yo al inicio tengo 100 gramos de reactivos, en los productos con seguridad tendré 100 gramos. ¿Sí? O tal vez no 100 gramos de productos, porque a veces hay, en las reacciones químicas parte de los reactivos no reaccionaron por diferentes razones. Pero entonces, si en total en el recipiente inicialmente yo tenía 100 gramos, al final de la reacción, sea que la reacción se lleve a cabo completa o no, en el recipiente, si está cerrado y no tiene fugas, en el recipiente después del proceso deberán quedar 100 gramos también. ¿Sí? No es posible que desaparezcan o que se formen más, ¿verdad? Algo así como que uno tuviera 100 gramos de reactivos y al final del proceso en el recipiente hayan 150 gramos. No, eso no, científicamente, eso no es posible. ¿Sí? Científicamente no es posible. Muy bien, excelente. Entonces, eh, acá lo que vamos a ver en el experimento es que las reacciones químicas hay varios tipos de reacciones químicas, ¿sí? Y hay de las que nosotros vamos a estar revisando en esta experiencia, esas reacciones pueden recibir un nombre en un método tradicional de nomenclatura, pero también pueden recibir un nombre más moderno, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos del método tradicional, estamos hablando de reacciones de combinación, descomposición, desplazamiento simple y doble desplazamiento. Eso es el método tradicional. El método moderno más bien utiliza la siguiente clasificación. Las reacciones pueden ser de tipo redox, pueden ser ácido-base o que también se les llama reacciones de neutralización. Pueden ser reacciones de precipitación o pueden ser reacciones de formación de complejos. Ok, bien. Entonces, el método tradicional, en realidad esto es un poco también repasando las cosas que ya hemos visto en teoría. Cuando hablamos de una reacción de combinación, también se le puede llamar reacción de síntesis. Es tener dos materiales separados inicialmente, dos o más, y esos dos o más materiales se unen en uno solo al final. ¿Sí? Eso es una síntesis o una combinación. Un ejemplo aquí sencillo sería que tengamos hidrógeno y oxígeno, que están separados, hidrógeno y oxígeno, los ponemos a reaccionar y me forman agua. ¿Okay? Entonces, los dos reactivos se unieron a una sola molécula para formarme un único compuesto final. Las reacciones de descomposición son exactamente al revés de las de combinación. O sea, yo más bien parto de que tengo un solo material inicial, le aplico energía, electricidad, algún otro medio para forzarlo a descomponerse o a separarse en las sustancias que lo estaban formando. Entonces, precisamente aquí el ejemplo que ponen es el proceso inverso, ¿verdad? Que yo tenga agua, le aplique electricidad o algún otro método y lo separe en hidrógeno y en oxígeno. ¿Sí? La clave para identificarlo es que yo estoy partiendo de un único material y obtengo varios. Entonces es una descomposición. Estamos. Pero combinación o descomposición son exactamente lo opuesto. Después están las reacciones de desplazamiento simple. En esas reacciones normalmente lo que utilizamos es un metal que desplaza a otro metal o a hidrógeno. Entonces, aquí por ejemplo, ven que tenemos zinc en estado sólido, él está solo, por decirlo así. Se pone en contacto con una disolución acuosa de cloruro de cobre y lo que sucede es que el zinc llega y quita el cobre de esa pareja, ¿sí? Lo desplaza, entonces en el producto queda el cobre sólido separado, ¿sí? por aparte, mientras que el, el zinc ahora es la pareja del cobre, ¿sí? Esa es una reacción de desplazamiento. ¿Okay? Existe esto que se llama serie electromotriz de los metales. ¿Qué es eso? Como lo dice aquí, tenemos un extremo que es más activo y un extremo que es menos activo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tomemos este ejemplo. Aquí tenemos cloruro de cobre. El cobre está por acá. ¿Sí? Vemos que él está como al extremo izquierdo, ¿no? De este listado, de esta serie. ¿Qué es lo que pasa? Elementos que estén a la izquierda del cobre en esta serie serían elementos más activos que el cobre. Y entonces todos estos elementos que están a la izquierda del cobre podrían desplazarlo a él en una reacción de desplazamiento.
Los elementos que estén a la derecha del cobre son menos activos, entonces los elementos a la derecha no desplazarían al cobre de las disoluciones. ¿Estamos? Entonces, en este caso, dice que usaron zinc. ¿El zinc era más activo? Sí, correcto. El zinc estaba a la izquierda del cobre y entonces, claro que lo iba a desplazar. ¿Sí? ¿Qué elemento entonces, en lugar del zinc, qué otro elemento yo lo hubiera puesto aquí y esta reacción no hubiera ocurrido? Plata, por ejemplo. ¿Sí? O oro. ¿Sí? Si yo hubiera usado plata o oro para tratar de desplazar el cobre, no se desplaza, porque ellos son menos activos que el cobre. ¿Mm? ¿Estamos? Bien. Y existen también las reacciones de doble desplazamiento, que también se les conoce con el nombre de metátesis. Es una reacción como la de desplazamiento simple, pero doble. ¿Sí? Básicamente yo siempre digo es un intercambio de parejas. Aquí el catión es la letra que está representada con A. Ese es el que se va a unir con la parte negativa de la otra sustancia, que sería la Z. Eso lo vemos aquí, A con Z. Mientras que al mismo tiempo la parte positiva de la segunda sustancia se va a unir con la parte negativa de la primera. ¿Sí? Para darnos una segunda sustancia que tenemos por aquí. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, el hidrógeno es positivo, el OH es negativo, entonces H con OH da H2O. Y en el otro lado tenemos sulfato que es negativo contra el sodio que es positivo, me da sulfato de sodio. ¿Sí? Entonces es un doble intercambio de las parejas. ¿Dudas con algo del método tradicional de clasificación? Aquí. Bueno, aquí sigue el manual hablándonos de la clasificación moderna. ¿Sí? Entonces, tenemos las reacciones de precipitación. Normalmente una reacción de precipitación lo que va a hacer es que tenemos dos reactivos que inicialmente están en disolución acuosa y esa disolución es transparente, es clara. ¿Sí? No estoy hablando de que sea sin color, sino que es bastante clara, no se le ve turbidez ni se le ve nada como disuelto, sino que está bastante homogéneo. Pero cuando uno pone las dos disoluciones juntas, algo pasa, ¿verdad? Y se forma una especie de turbidez. eh, que corresponde a la formación de un sólido que no logra mantenerse disuelto. Entonces, hay unas reglas de solubilidad para saber cuándo algo va a formar algo insoluble o no, ¿verdad? Esto lo vimos eh, en la clase de teoría, ¿verdad? De este miércoles pasado. Ahí explicamos esta tabla. Básicamente esta tabla no es exhaustiva, ¿verdad? O sea, hay otro tipo de sustancias. Aquí no están todas las reglas de solubilidad, pero es una muestra, ¿verdad?
de algunas reglas de materiales solubles, estos 4 que están aquí, materiales solubles. Por ejemplo, todos los compuestos que tengan metales alcalinos, o sea, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, o que tengan amonio, todos esos compuestos siempre son solubles. ¿Hay alguna excepción? No, no hay ninguna excepción. Así es como se lee esta tabla. Y bueno, aquí vienen las demás reglas. Entonces, la manera en que nosotros hacemos la representación es la siguiente. Por ejemplo, el nitrato de plata es acuoso. Si nosotros lo ponemos con ácido clorhídrico, que también es acuoso, esas dos disoluciones son transparentes y homogéneas. Entonces, lo que sucede es que aquí va a haber un intercambio, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista tradicional, va a haber un intercambio de iones. Y el cloruro de plata es uno de los nuevos productos y resulta que él es insoluble, está en estado sólido. Entonces, lo colocamos con estado de agregación sólido, mientras que la otra pareja que se forma es el ácido nítrico, que ese sí se mantiene en estado acuoso. ¿Okay? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Entonces que aparece una cierta turbidez, que si le damos el tiempo suficiente, esa turbidez se va a ir depositando lentamente hacia el fondo del tubo de ensayo o hacia el fondo del recipiente. ¿Sí? Okay. En esto también lo vimos en la teoría. Yo tengo la ecuación molecular, que es la normal, digamos. Yo después puedo tomar esta ecuación y separarla en sus iones formantes, pero cuando hago esa separación no separo el sólido, porque el sólido ya no está disuelto en agua, sino que está en ese estado sólido. Entonces, yo voy a tomar todas las demás sustancias, las voy a separar en sus iones. Si ustedes ven aquí, tengo nitrato de plata, entonces pongo por aquí plata y por aquí nitrato. ¿Sí? Tengo aquí cloruro de hidrógeno, entonces por aquí el hidrógeno y por aquí el cloruro. Pero si vemos el cloruro de plata era sólido en la ecuación molecular, entonces en la ecuación que le llaman aquí iónica general, yo el cloruro de plata no lo separo. No lo separo. ¿Sí? Y bueno, también entonces agarraría el ácido nítrico, lo separaría en hidrógeno y en nitrato. ¿Okay? Cuando yo hago esa separación para obtener la ecuación iónica, me voy a dar cuenta que algunos iones de la izquierda se repiten a la derecha. Por ejemplo, si vemos aquí el nitrato está a la derecha acuoso y está a la izquierda acuoso. Y el hidrógeno está a la derecha acuoso y está a la izquierda acuoso. Esos iones que se repiten a la izquierda y a la derecha, normalmente los conocemos con el nombre de iones espectadores. Ellos realmente están ahí y no fueron parte de la acción, ¿verdad? No fueron parte de lo que ocurrió realmente. Entonces, todo lo demás que sobra de la ecuación iónica general, lo que sobra de los iones espectadores, se conoce como la ecuación iónica neta. En este caso sería otra vez el sólido que se formó, el sólido que se formó, otra vez el sólido que se formó, y los dos iones que estaban separados que se usaron para formarlo. Entonces, en este tipo de expresiones, ni los sólidos, ni los líquidos, ni los gases puros se disocian. ¿Okay? Y si es un sólido el que se formó en los productos,
entonces se dice que es una reacción de precipitación. Las reacciones de neutralización son reacciones ácido-base, se les llama también porque hay un ácido, en este caso ácido sulfúrico, que reacciona con una base. Las bases normalmente van a ser hidróxidos, ¿sí? Hidróxidos de los grupos 1 o del grupo 2. En este caso tengo un hidróxido del grupo 1, que el sodio está en el grupo 1 en la tabla periódica. Entonces, ácido y base siempre me va a producir una sal y agua. Sí. Las reacciones de neutralización normalmente utilizan unas sustancias que le llamamos indicadores de pH. pH es una escala que se utiliza para medir la acidez. Esta escala de acidez va de 0 hasta 14. ¿Okay? Cuando algo está neutro, por ejemplo, el agua común que nosotros utilizamos en casa, cuando algo está neutro, el pH es 7. Si algo más bien tiene ácido disuelto, por ejemplo, una limonada, una Coca-Cola, los jugos gástricos del estómago, ¿verdad? Está ácido. Cuando algo está ácido, tiene un pH inferior a 7. Entonces, de 0 a 7, de 0 a 7, el pH sería ácido. Y cuando algo más bien tiene algo básico disuelto, por ejemplo, cuando agregamos bicarbonato de sodio o algún detergente al agua, eso se vuelve básico más bien, y el pH sería superior a 7. ¿Sí? Bien, entonces cuando yo hago una neutralización, ¿qué es lo que estoy haciendo? Eliminando el efecto ácido por medio del efecto básico. Y entonces lo que nosotros esperaríamos en una reacción de neutralización es que nuestro pH resultante ande alrededor de 7, porque 7 es la neutralidad en esta escala. ¿Estamos? Entonces, resulta que hay unas sustancias muy interesantes llamadas indicadores de pH que de acuerdo al valor que haya de pH, donde ellas estén presentes, tienen un color o tienen otro color. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a estar utilizando una sustancia indicadora que se llama fenolftaleína. ¿Sí? ¿Qué pasa con la fenolftaleína? Ella es transparente cuando, cuando el pH es 7 o menor. ¿Sí? Ella es transparente. Pero cuando el pH ya es 8 o arriba de 8, ella se torna un color púrpura, ¿sí? Un color púrpura, ahora aquí le llaman un color rosa. Entonces, cuando estamos en 8 o arriba de 8, se pone púrpura. El hecho de que ella cambie en 8, se utiliza mucho ese efecto para las reacciones de neutralización, porque, digamos, cuando yo neutralizo un ácido con una base, yo tengo que poner las cantidades exactas necesarias para que el efecto se neutralice. Justo ahí me va a quedar en 7. Una gotita más de base, solo una gotita más de base me va a hacer mover el pH de 7 a 8 y ahí se me va a poner púrpura la fenolftaleína. Entonces, es una manera visible de yo poder saber que ya hice la neutralización, ¿sí? Me detengo justo en la última gota que hace el cambio y ahí me detengo, estoy muy cercano de, de terminar en el punto donde ya estaba hecha la neutralización del proceso, ¿sí? Bueno, entonces, igual las reacciones de neutralización se pueden representar como ecuación iónica neta y ecuación iónica general, ¿verdad? Lo que pasa es que, interesantemente, todas las ecuaciones iónicas netas de las reacciones de neutralización siempre van a tener la misma forma. O sea, al final, el ion que está cambiando es que
el hidrógeno del ácido y el OH de la base van a interactuar entre ellos para formar agua. Es verdaderamente lo que nos va a restar ahí del proceso. Muy bien. Luego tenemos las reacciones de oxidación-reducción. Entonces, en estas reacciones, la característica es de que hay un cambio en los estados de oxidación de las sustancias, ¿sí? Por ejemplo, aquí el magnesio sólido tiene un número de oxidación 0. Pero aquí, cuando ya se produjo óxido de magnesio, el magnesio tiene un número de oxidación más 2. Si estaba en 0 y pasó a más 2, quiere decir que perdió 2 electrones. Cuando una sustancia pierde 2 electrones, se dice que se oxidó. ¿Sí? Cuando una sustancia pierde electrones, se dice que se oxidó. Por otro lado, el oxígeno, más bien aquí está en estado gaseoso, está en estado normal o regular, entonces su número de oxidación es 0. Pero aquí, cuando está unido ya en el óxido de magnesio, el oxígeno está como menos 2. Entonces está pasando de 0 a menos 2. Si se cargó con carga negativa, con número de oxidación negativo, es porque ganó 2 electrones. En química, cuando una sustancia gana electrones, se dice que se redujo. ¿Okay? Entonces, estos efectos no pueden existir uno sin el otro. Pasa lo mismo en las reacciones de neutralización. En una reacción de neutralización yo tengo un ácido contra una base. ¿Sí? No puede haber neutralización si no tengo uno de los dos. Entonces, en las reacciones de oxidación, reducción, pasa lo mismo. Tengo una sustancia que está perdiendo electrones, al mismo tiempo tengo que tener otra que los esté ganando. Entonces, ellas tienen que estar siempre en ese conjunto. ¿Está bien? Muy bien. Y por aquí también nos ilustran lo que serían las reacciones de formación de complejos. Son a veces iones grandes que normalmente tienen alguna coloración interesante, ¿verdad? En realidad, aquí lo mencionan y no vamos a hacer mucho énfasis en ello. De hecho, creo que no tenemos ninguna parte del procedimiento que se relacione con la formación de complejos, pero en sí es que tenemos un metal, ¿sí? Normalmente es un metal de transición. ¿Qué característica tienen los metales de transición? Tienen muchos electrones, ¿sí? Eso les permite hacer unas combinaciones un poco inusuales. Por ejemplo, aquí hay 4 moléculas de amoníaco asociadas a un átomo metálico de cobre, ¿sí? Todo esto de la química de complejos es muy interesante, ¿verdad? Pero aquí realmente en el manual es apenas este párrafo lo que se menciona sobre ellos. ¿Está bien? Bien, entonces esa sería la nota teórica. Para el procedimiento, entonces lo que haríamos es ir a ver, similarmente a lo que hicimos, ver el video que está aquí relacionado. ¿Está bien? Entonces vamos a activarlo por acá. E igualmente podemos hacer Bienvenidos estudiantes al Laboratorio de Química de la UNED. El día de hoy vamos a desarrollar la práctica de laboratorio denominada reacciones químicas. El objetivo general de esta práctica es analizar los tipos de reacciones químicas, el balanceo de sus ecuaciones y también sus productos. Para iniciar nuestro procedimiento, tomaremos 5 mililitros de hidróxido de sodio y los depositaremos en un beaker. Posteriormente, agregaremos 2 gotitas de fenolftaleína y agitamos.
Observe el color. Ahí podemos observar, vean que la fenolftaleína está en este recipiente de acá, es transparente, ¿sí? El hidróxido de sodio que se colocó en el recipiente también es transparente. Pero a la fenolftaleína le pasa esto, ¿sí? Cuando ella está en presencia de una base, se vuelve púrpura, ¿sí? O sea, cuando el pH es 8 o superior, ella se vuelve púrpura. ¿Sí? Entonces, lo interesante es que por acá tenemos ácido, conforme lo agreguemos ese ácido se va a neutralizar y el pH va a estar cercano a 7, y cuando el pH esté en 7, la fenolftaleína no es púrpura, es transparente. Entonces eso nos da un indicativo de que ahí la reacción se ha completado, porque la única manera de que el pH cambie es que haya una neutralización. A continuación, pondremos ácido clorhídrico y podemos agitar de nuevo para observar el cambio de color. Para este ejercicio tenemos esta reacción química que representa todo el proceso. Con los datos obtenidos, completamos el cuadro de resultados. En un tubo de ensayo tomaremos 1 mililitro de carbonato de sodio al 0,15 mol por litro. Le adicionaremos 1 mililitro de cloruro de calcio al 0,15 mol por litro. Observamos la reacción y la formación de precipitado. Anotamos lo observado en el cuadro de resultados. En otro tubo de ensayo tomamos 1 mililitro de cloruro de hierro 3 al 0,15 mol por litro y le adicionamos otro mililitro de hidróxido de sodio al 0,15 mol por litro también. Luego de unos minutos observaremos la formación de un precipitado. Con los datos obtenidos completamos el cuadro de resultados. En un tubo de ensayo colocamos 2,5 mililitros de sulfato de cobre al 0,25 mol por litro y le adicionamos un clavo de hierro. Luego de transcurrir unos minutos obtenemos este resultado. Anotamos lo observado en el cuadro de resultados. A continuación tomaremos una tira de magnesio de aproximadamente unos 3 centímetros. Lo tomaremos con una pinza de crisol y lo exponemos a la llama. Es conveniente no mirar directamente la llama. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es adicionar 5 mililitros de agua y unas cuantas gotas de fenolftaleína. Agitamos. ¿Qué sustancia se forma durante la combustión del magnesio? ¿Qué sustancia se forma al agregar agua al residuo de la combustión? Recuerde anotar todo lo observado en su libreta de laboratorio y no olvide colocar todas las reacciones químicas.
Esperamos que ese audiovisual haya sido de su agrado y le ayude con el desarrollo de su práctica de laboratorio. Muchas gracias. Listo, así resumidísimo en muy poquitos minutos es todo el procedimiento que tenemos ahí en el manual para esta práctica. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario tal vez con el video? Bueno, aquí yéndonos a la parte de los cuadros, ya para ir finalizando. Entonces, recuerden lo de la numeración, ¿sí? Todos los cuadros tienen ya numeración, título, venir preparados, así como están estos aquí, ¿verdad? En el ácido base nos piden la ecuación química balanceada, cuál es el color de la fenolftaleína en medio ácido, cuál es el color en medio básico, ¿verdad? Y bien que aquí dice si la reacción es endotérmica o exotérmica. ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Bueno, una manera sensorial sería tal vez el tubito de ensayo, tratar como de atraparlo bien dentro de nuestra mano a la hora de agregar los reactivos y tratar de sentir si cuando agregamos el otro reactivo el tubo se enfría o se calienta. ¿Sí? Si al agregar los reactivos el tubo se enfría, es una reacción endotérmica y si se calienta más bien es exotérmica. ¿Sí? Normalmente las reacciones ácido-base son exotérmicas, así que el tubito se debería sentir como que se calienta cuando agregamos los dos reactivos juntos. ¿Sí? Una manera un poco más científica sería que dentro del tubito de ensayo coloquemos un termómetro. Y si la temperatura sube cuando agregamos el otro reactivo es exotérmica, si la temperatura baja es endotérmica. ¿Estamos? En la precipitación nos piden cuál es la reacción, cuál es la iónica general y la iónica neta, y lo mismo, si es endotérmica o exotérmica. Entonces vean que este paso ya no lo hicieron en el video. Al final el video es un resumen, ¿verdad?, de unos cuantos minutitos para que ustedes tengan una idea, pero tenemos esto extra que es importante que lo determinemos, ¿sí? Como tenemos dos reacciones de precipitación, ¿verdad? Una que es con clavos y la otra más bien es que es con hidróxido de hierro. Entonces tenemos dos cuadros. Y lo mismo, si es endotérmica o es exotérmica. Entonces, acordarse de adicionar entonces en el procedimiento la colocación de un termómetro entre los tubitos de ensayo o hacer esta determinación sensorial, ¿sí? Y lo último es lo que es la reacción redox, ¿verdad? Vamos a hacer 3 reacciones redox, entonces las vamos a anotar por aquí, las balanceadas, y lo que es más importante es llenar con bastantes observaciones cada una de las 3 experiencias que vamos a tener con las reacciones redox. Muy bien. Comentarios, dudas, preguntas en general sobre las prácticas o en general sobre el laboratorio, chicos. Yo sí, profe. Adelante, Georgina. Profe, una pregunta. Bueno, no asistí al primer laboratorio, pero en el primer laboratorio en la clase usted dijo que teníamos que llevar el encendedor y un pañito. En este laboratorio, ¿qué deberíamos de llevar adicional? Ok, lo del encendedor y el pañito son materiales que siempre hay que llevar, Georgina. No importa el laboratorio, siempre es bueno, ¿verdad? Se nos moja la mesa o hicimos algún derrame o algo así, entonces o con toallitas de papel que tenemos en el laboratorio o con un pañito que ustedes lleven, sería excelente. Y un encendedor o fósforos, ¿verdad? Porque si necesitamos encender el mechero, necesitamos una chispa, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo necesitamos andar. Yo diría que no lo saquen de su bultito, de su cartuchera para el laboratorio, ¿verdad? Lentes, gabacha, algo para amarrarse el cabello, eh, encendedor y un pañito, ¿verdad? Y la libreta, no olviden llevar la libreta, muy importante.
Gracias, profe. Excelente, ¿no? Gracias a ti por la pregunta. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda o comentario? Listo, bueno, entonces eso sería nuestra sesión por hoy. Espero que haya sido de provecho. Si es necesario, repásenla también antes del próximo sábado. Los videos que vimos ahora, vuélvanlos a ver, tal vez una o dos veces más para poder interiorizar todavía mejor cuáles son los pasos que ustedes van a realizar. Y pues durante la semana ahí estamos en contacto, ¿sí? Recuerden que también está la entrega del reporte número 1 para este fin de semana vence. Ujú. Y estamos en contacto por correo, por WhatsApp. Y si no no tuviéramos ahí alguna comunicación durante la semana, pues nos veríamos presencialmente el próximo sábado en el Centro Interuniversitario de Alajuela. Estamos. Que esté muy bien, chao. Nos Profe, vemos. una consulta. Claro, Gracias, adelante, profe. Franklin. Profe, yo no dejé mi paño morado en el laboratorio la semana pasada. Que se me perdió. No sé, habría que preguntar. Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos el otro sábado. Hasta luego, chao, bye bye. Bueno, chao, profe, muchas gracias. Con gusto, nos vemos. Que Gracias, esté muy hasta bien. luego. Bye bye.